Hola, hola, espero todos se encuentren muy bien. Como de costumbre, su servidora Annie Concepción. El día de hoy seguiremos ondeando en los temas que están inmersos en la comunicación social. En especial un tema que es muy bonito y no es desconocido para ninguno de nosotros, como lo es el discurso literario como una herramienta de comunicación, tocando los siguientes puntos. 1. Tipos de texto. Número 2. Intencionalidad de la narración literaria. Y número 3. Los elementos discursivos que componen una narración o texto narrativo. Para no perder más tiempo, ya que el tiempo en este video apremia, no puede pasarse de los 6 minutos, comenzamos hablando de los tipos de texto. Este día solamente tocaremos 3, los cuales son el texto narrativo, el texto dialogado y el texto descriptivo. El texto narrativo es un relato que narra acciones que pueden ser reales o ficticias, las cuales se dan en un lugar y espacio determinado. El texto narrativo es fundamental en nuestra vida cotidiana, ya que esto nos permite comunicarnos, puesto que explican una sucesión de hechos que le ocurre a un personaje, persona, grupo de personas o comunidad, las cuales tienen un desenlace. Algunos tipos de texto narrativo que son muy conocidos para todos desde que estamos prácticamente en primaria son los siguientes: el cuento, la leyenda, el mito, la poesía épica, el reportaje, la crónica y, por supuesto, la biografía. El texto narrativo es algo que utilizamos en nuestro día a día, ya sea cuando le mandamos un mensaje de texto a una persona para contarle algo que nos pasó, o cuando posteamos una foto en las redes sociales. Y en la descripción de la foto contamos alguna experiencia, salida, encuentro o fiesta que tuvimos recientemente. Seguimos con lo que es el texto dialogado. El texto dialogado es el que se da entre un hablante y un oyente, donde intervienen los turnos de palabra. ¿Para qué fin? Para obtener información. El texto dialogado puede ser oral o escrito. En el texto dialogado oral, por supuesto, estos intercambian información, pero también intercambian expresiones faciales, intercambian movimientos, expresiones en general que los ayudan a expresar los sentimientos o a sustentar una idea. Algunos ejemplos de textos dialogados orales son el debate o la tertulia, la entrevista y, por supuesto, la conversación. Mientras que en el texto dialogado escrito, el diálogo se produce o reproduce en distintos soportes, ya sea chat, puede ser un libro, igualmente un periódico. Y algunos ejemplos de ellos son la narración, la entrevista escrita, que es la que se ven en los diálogos de los periódicos, y al mismo tiempo también puede ser una obra teatral. Ahora, refiriéndonos específicamente al texto descriptivo, el texto descriptivo es aquel que representa algún tema, y este se vale de las palabras para describir su apariencia o aspecto, ya sea de una persona, animal, cosa, circunstancia, un lugar, un paisaje, un problema, entre otros. Y se divide de la siguiente forma: puede ser objetiva, subjetiva, estática, dinámica, técnica o literaria. Se dice que un texto descriptivo es objetivo cuando la persona se atiene a lo que observa, sin meter la parte impersonal. Es subjetiva cuando se basa en la observación y criterio o visión de la persona para dar alguna descripción en particular. Se dice que para que esta pueda ser técnica, tiene que ser 100% objetiva, mientras que para que sea literaria es más corriente la segunda. Si hablamos de una descripción estática, decimos que cuando en el evento o circunstancia no existen cambios. Y este se vale de verbos como el verbo ser y el verbo estar. Y para que, por supuesto, pueda ser una
descripción dinámica es cuando ocurren cambios o acciones que generan cambios. Generalmente estos se indican por verbos de movimiento: alejarse, acercarse, moverse, irse, entre otros. La finalidad o intencionalidad de una narración literaria consiste en contar un conjunto de hechos que le ocurren a unos personajes en un lugar y tiempo determinado. La narración es algo tan natural como una conversación, la cual permite organizar las experiencias y al mismo tiempo imaginar mundos posibles. Además, es una forma universal de entendernos a nosotros mismos y al mismo tiempo, valga la redundancia, entender a los demás. La narración nos acompaña desde muy pequeños y estamos acostumbrados a esta forma de organización, ya sea oral o escrita. A partir de que vemos películas, vemos la televisión, obviamente, crónicas de fútbol, algún videojuego, algún texto de historia o Finalmente, los elementos discursivos que componen la narración. La narración está compuesta por 5 elementos discursivos, los cuales son la estructura, el tiempo y espacio, el narrador, los personajes y el discurso en sí. A su vez, la estructura se subdivide en 3 partes, la cual es la número 1, el planteamiento. En el planteamiento se presentará el marco general de los hechos o acontecimientos. Cuando hablamos del nudo, decimos que son los primeros conflictos o el conflicto en sí que genera un cambio inesperado en la situación de los personajes. Finalmente, el desenlace es donde se solucionan dichos conflictos y la situación de los personajes vuelve a ser estable. Por supuesto, el espacio y el tiempo. El espacio es el lugar en el cual se desarrollan las acciones. Pero si hablamos del tiempo, tenemos 2, el tiempo externo y el tiempo interno. El tiempo externo es el espacio en el cual se da la acción en sí, mientras que el tiempo interno es el espacio temporal que toma la narración. Dentro del mismo orden de ideas, el narrador. El narrador, si este lo hace desde un punto de vista externo, es un narrador en tercera persona. Si lo hace desde un punto de vista interno, es un narrador en primera persona. Pero si este dialoga consigo mismo, estaríamos hablando de un narrador en segunda persona. Los personajes son muy sencillos, se dividen en 2. El primero es el personaje principal, el protagonista. En él o en torno a él se relaciona toda la narrativa u ocurren todos los sucesos en torno a dicho personaje. Si hablamos de los personajes secundarios, decimos que estos están en torno del personaje principal, pero son personajes planos. ¿Qué quiere decir con ello? Que no evolucionan. El discurso en sí. Cuando se narran los hechos o se relatan, estamos hablando, valga la redundancia, de una narración. Pero cuando se describen, por ejemplo, los personajes, estamos hablando de una descripción. Al mismo tiempo pueden haber diálogos, como también pueden haber monólogos. Haciendo un breve repaso, decimos lo siguiente. Los textos pueden ser narrativos, pueden ser descriptivos o pueden ser dialogados. La intencionalidad de una narración literaria, ¿cuál es? Comunicarnos. Es netamente comunicativa para ayudarnos a entendernos o expresarnos los unos a los otros. La estructura que compone una narración se compone de 5 partes, la cual es la estructura en sí, los personajes, el narrador, el discurso y el espacio y el tiempo en el que se dan los hechos. Hasta aquí fue mi video de hoy, espero haya sido de su completo agrado. No se olviden de darle me gusta a mi video, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que siempre que esté haciendo videos en referencia a la comunicación social les lleguen y estén al tanto. Ahora sí me despido con todo amor y cariño, su servidora